ataques de pánico y creo que me gustaría comenzar este bloque mencionando lo que comentabas en el corte, Mayusa. Me pareció como muy importante lo que encontraste al estar surfeando ahí la web, buscando información sobre este tema tan importante que es ataques de pánico. Claro, les comentaba que buscando justamente información, lo que pasaba es que veía videos donde explicaban o trataban algunos especialistas de explicar lo que era un trastorno de pánico. Ahorita. Claro, y lo que sucedía es que había varias respuestas de gente que estaba sufriendo realmente esta cuestión y decían, ¿cómo puedes decirlo? ¿Cómo lo puedes simplificar tanto? O sea, tú no tienes idea de lo que se alcanza a vivir, cómo se siente realmente. Y yo no dudo que ahora que alguien esté viendo el programa y que diga, yo vivo de ataques de pánico, pudiera estar pensando exactamente lo mismo de nosotros, ¿no? Exactamente. ¿No? Es que a veces la imaginación no alcanza a comprender cuál es la sensación que se vive. O no hay palabras, ¿no? Claro. No hay palabras suficientemente graves o difíciles o que puedan explicar sensaciones que ya están en el cuerpo. Exactamente. Claro, y que incluso se pueden presentar, como decíamos, en diferentes circunstancias. Hay ocasiones en que a lo mejor este miedo viene de una forma así, muy fuerte e intensa ante un estímulo, aunque no se sienta, o sea, no se sepa de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que llegó conmigo y esta cuestión se sentía en un lugar en específico, ¿no? En una casa. Entonces, en esa casa en específico, cuando llegaba, se acercaba, no sabía por qué y empezaba a sentir hormigueo en las manos, temblores, palpitaciones, se sentía realmente muy mal. Y ella sabía o él sabía que era exactamente en ese lugar, pero no sabía por qué. O sea, ¿cuál es la razón de por qué estoy sintiendo esto? Yo no lo alcanzo a entender. Ahorita que hablabas justamente de eso, recordaba justo también de un caso en los olores, ¿no? Olor a alguna comida, a gasolina, venía esta sensación que empezaba a invadir, ¿no? Pero era justo por esas sensaciones que también no lo puedes evitar, o sea, caminando por la calle, pues no vas a poder evitar lo que hueles, ¿no? Lo que está en el ambiente. Entonces, ante eso despertaba estos síntomas, ¿no? Y qué difícil puede ser también para la persona. Imagínate, vas a tu trabajo o a echar gasolina al coche y resulta que empiezas con estos trastornos. Y que creo que eso también luego es difícil para el paciente pensar cómo me va a ayudar a otra persona a entender lo que me está pasando si ni siquiera yo lo entiendo. Y que creo que eso es lo que hace la psicoterapia diferente, que la psicoterapia no es que uno les va a decir qué es lo que está sucediendo, es que nosotros les ayudamos a que el paciente descubra por sí mismo cuál es el significado oculto detrás de toda esta situación. Tenemos otro video que nos ayuda a tratar el tema de ataques de pánico. ¿Lo vemos? El pánico cada vez que salía de casa. Mi casa era el único lugar seguro. Así que si estaba dentro de estas paredes me sentía segura. Incluso tener que ir al vecino era algo tremendo. Sandra Snow tenía 30 y pocos años, estaba felizmente casada y tenía 2 hijos de menos de 5 años cuando la ansiedad empezó a apoderarse de ella. Cada vez que salía y cogía el coche, estaba deseando volver a casa. Y nada más llegar me empezaba a sentir bien. Descansaba un rato y me ponía bien. Después empecé a pensar, Señor, en su rostro, cómo se encuentra ahí en la cocina dando vueltas, o sea, eso, y que visualmente, como lo mencionábamos, a veces no podemos poner en palabras lo que es el ataque de pánico. A lo mejor inclusive una imagen no es suficiente para explicar las sensaciones y la impotencia y lo amarrado que alguien puede sentirse cuando está viviendo en un ataque de pánico. Claro. Y que poco a poco te va encerrando. Que esa era una de las preguntas que veíamos aquí en el Facebook, que si alguien tiene alguna otra puede hacerlo en Cipre Psicología Preventiva. Y la pregunta era, ¿qué es lo que sucede cuando el ataque de pánico no se trata? Si evoluciona, ¿qué es lo que sucede cuando el ataque de pánico va empeorando? Claro. Bueno, de alguna manera, una de las cosas que se alcanza a ver también es que se empieza a tener un miedo a que vuelva a suceder. Entonces después el miedo se hace muy fuerte a que vuelva a suceder y entonces, como decíamos al inicio, no es un miedo al miedo, porque como es algo que te invade y se siente a nivel corporal de manera total, de alguna manera sí es una sensación muy displacentera y obviamente queremos evitarla, evitamos hacer muchas cosas, pero también se empieza a sentir miedo de llegar a sentirse así. Entonces empieza a haber mucho miedo y también te invade, ¿no? En este ejemplo, perdón, que hablaba Mayusa ahorita de la casa, ¿no? Que justo ahí se
se venían entonces este tipo de sensaciones. En esto de cómo puede incrementar al pasar el tiempo, pues también es como se empieza a permear, ¿no? O sea, es la casa y luego si yo empiezo a recordar la casa, empiezo a angustiarme, algún mueble que se parece que incluso puede estar dentro de mi casa, o sea, cómo esto se va llevando a otros lugares, si no hay un control justo de lo que inició como la génesis, ¿no? Y eso de la génesis, que eso es lo que nos compete en este bloque, ¿no? ¿Qué dice el psicoanálisis, que es la materia en la cual nosotros trabajamos con los pacientes? ¿Qué dice el psicoanálisis en relación al inconsciente en cuanto a ataques de pánico? Bueno, una de las cosas que se ve en el psicoanálisis es las relaciones primarias, ¿no? Siempre es bien importante esta parte y qué tan seguro se estableció este primer vínculo. ¿Qué ¿no? es una relación primaria? Claro, el primer vínculo o la relación primaria tiene que ver con las primeras figuras, que no siempre es la mamá, es el cuidador principal, así lo llama Winnicott, ¿no? Y es precisamente la gente que está cercana y que se encarga de satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué tan estable fue ese vínculo? Nos hizo muy dependientes quizás, o al revés, era un abandono total, ¿no? Entonces, en esta parte es donde justamente puede haber un quiebre y puede ocasionar estos problemas posteriores que aparecen ante ciertas Entonces, situaciones. si yo tengo ataques de pánico, voy a ir a la consulta y voy a hablar de mi infancia. Bueno, se habla de todo un poco, ¿no? O sea, y esta cuestión que dices ahorita es bien interesante porque muchas veces la gente cuando llega a consulta y nosotros nos empezamos a preguntar quizás sobre la infancia porque queremos saber eso, muchas veces nos dice, bueno, sí, qué bueno que queramos hablar de mi infancia, pero yo ahorita lo urgente para mí es que no me siento bien y esto está mermando mi vida. Sin embargo, es bien importante retomar todo para saber cómo llegamos aquí y ahora, ¿no? Esta cuestión que está pasando, este ataque de ansiedad en este momento tiene que ver con todo eso, entonces hay que hacer una revisión para ver qué es lo que lo está desatando, ¿no? Y un poco ir descubriendo el origen también en conjunto. Así es, conocer la historia del paciente justo para entender por qué este mecanismo opera en él. Yo creo que es muy importante, mucho más allá de que si uno va a hablar de lo que recuerda, porque a veces también los recuerdos no son completamente fiables, pero a partir de eso, ¿qué hay de esa sensación que se obtuvo de esa historia? Y también de lo que se está viviendo ahora, ¿no? Claro. En los síntomas, y que todo eso hace una conjunción, un trabajo interdisciplinario. Yo creo que ahí, cuando ya se ha abordado muchísimo más esta enfermedad, cuando ya tiene muchísimo tiempo, yo creo que sí es importante un trabajo interdisciplinario, tanto con una psicoterapia como también una revisión psiquiátrica. Por si ya sobrepasa los límites, ya quizá no sale de la casa, no va a trabajar. Es necesario darle un medicamento para que pueda acudir al tratamiento. Exactamente. Claro. ¿Verdad? O simplemente para que se detenga el desgaste a nivel biológico, ¿no? Porque como decíamos, imaginémonos que es como una situación de estrés continua. ¿Y qué pasa con el estrés? Si nosotros lo mantuviéramos de una manera continua, todo el tiempo el cuerpo está preparado para luchar ante el peligro, lo que sucede es que el cuerpo se va desgastando, el cuerpo no está hecho. Están todo el tiempo contraídos, ¿no? Me parece bien importante el comentar cómo dentro de la terapia con el ataque de pánico vamos a ir como desmenuzando o quitando el tejido, tejido como de tejer, que enredó y provocó el ataque de pánico. Y que todas las cosas que nosotros podamos evocar en relación al ataque de pánico funcionan como pequeños síntomas. Y el terapeuta va a trabajar como si fuera un detective, ¿no? Entonces es, oye, ¿cuándo sientes el ataque de pánico? El ataque de pánico lo siento cuando huelo gasolina. ¿Qué te hace, a qué te recuerda la gasolina? La gasolina me recuerda al camión de mi papá. Me recuerda a una vez que me quedé sin gasolina, me recuerda a bla, 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 me recuerda y bueno, y aparte de recordarte, ¿qué piensas que es la gasolina? No, pues la gasolina es aquel motor que me impulsa a hacer algo, y ahí poco a poco se va como tratando de desmenuzar, y en este trabajo de ir desmenuzando surgen recuerdos o surgen lo que nosotros llamamos como asociaciones, que son ideas, sentimientos, pensamientos, recuerdos que están ligados, y poco a poco se va desbaratando aquel tejido que sostiene el ataque de pánico. Claro. Y para mí ha sido casi mágico, realmente muchas problemáticas toman mucho tiempo en desbaratar. Lo que es el ataque de pánico, en mi experiencia personal, realmente no se va
no te tardas más de 3 meses, porque es algo que está muy intenso y por lo tanto se puede desmenuzar más o menos rápido, a veces encontrando otras cosas que hay que seguir trabajando, Claro, ¿verdad? claro. Pero bueno, nos se gana la plática y tenemos que irnos a un corte. Regresando vamos a hablar acerca de qué hacer ante un ataque de pánico.